Juana Torres, viuda de Carrera. La leyenda sustituye a la historia cuando el movimiento social mexicano de 1910 y de 1913 analiza el epifoco revolucionario de Tula, estado de Tamaulipas, en el que se destaca entre miles de participantes la dinámica y valiente doña Juana Torres, viuda de Carrera, fervorosa enamorada del México democrático y orgullosa madre de los generales Carrera Torres, cuyo papel en la Huasteca une a la voladura de trenes donde destruyen los ejércitos dictatoriales que se atreven a cruzar de San Luis Potosí a Tampico, la organización patriarcal de Guadalcázar y Tula, que da hogar y alimentos a los amigos de la causa, los revolucionarios convencidos que sostienen las reivindicaciones sociales del México de 1911 a 1920. Doña Juana Torres, viuda de Carrera, fue matrona fogosa, dominante. Cuando se inició la revolución, era una mujer recia de cerca de 45 años. Estaba casada desde 1886 con don Candelario Carrera Muñoz y tuvo 6 hijos, varones todos, que paulatinamente fueron animando su hogar y que por su orden de edad enlistamos: Alberto, Eutiquio, Francisco Sulpicio, Fausto, Antonio y Benito. Fue Alberto maestro de escuela. Había venido al mundo en Atarjeas, Bustamante, Tamaulipas, el 23 de abril de 1887. Y Benito, el menor, había nacido en Tula el 21 de marzo de 1900. Todos ellos, con excepción de Antonio, que recibió el despacho de mayor, llegaron a generales por méritos en campaña y formaron en 1914 la Sexta Brigada del Cuerpo de Ejército del Nordeste, brigada a la postre llegada a división. Unida a sus hijos, doña Juana ejercitaba autoridad sobre Prudencio y Ángel Carrera Torres, sus sobrinos, sobre Eduardo Carrera, hijo de don Candelario, sobre sus cuñados Octaviano y Mariano Carrera Muñoz, y sobre infinidad de subalternos y vecinos del cuarto distrito tamaulipeco, que sabía de su entereza, de su don de mando, de su convicción en favor de la justicia social y de la influencia de que gozaba en la vasta zona que comprendía el sur de Nuevo León, el nordeste de San Luis Potosí y la totalidad de la zona geográfica conocida por la Huasteca tamaulipeca y veracruzana. En Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, y en donde quiera que estuvieran los generales Cleofas, Magdaleno y Saturnino Cedillo, doña Juana era autoridad. Desde en vida de su esposo, la influencia de doña Juana era definitiva. Ambos simpatizaron con el antirreeleccionismo que popularizaron sus paisanos, los hermanos Emilio y Francisco Vázquez Gómez. Sostuvieron la candidatura para el gobierno de Tamaulipas del licenciado José García Medrano y se alegraron al advertir las ideas socialistas de su primogénito, el profesor Alberto, que acabó por comprometerse a empuñar las armas de acuerdo con el plan de San Luis Potosí, fechado el 5 de octubre de 1910. La persecución de las autoridades porfirianas se ejercitó sobre don Candelario, que fue aprehendido en Tula. Doña Juana escapó a Mier y Noriega, Nuevo León, en unión de sus pequeños hijos Antonio y Benito, y allí esperó, alojada en la casa de Bernabé Castillo, el triunfo de sus hijos y los soldados maderistas que la hicieron volver a su casa de Tula en las postrimerías del mes de mayo de 1911. Alberto Carrera Torres fue el jefe del maderismo regional, y un accidente desgraciado, al escapársele un tiro y resultar gravemente lesionado en la pierna derecha, hizo que le trasladaran a un hospital de la Ciudad de México, 1912, en donde los cirujanos le devolvieron la vida tras de amputarle totalmente la pierna herida, lo cual no fue obstáculo para que se quebrantara su energía. La patria supo del asesinato del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez,
y los hermanos Carrera Torres proclamaron un nuevo estado de guerra al desconocer al usurpador Victoriano Huerta. El 4 de marzo de 1913, en Tula, los Carrera Torres expidieron la ley agraria, que fue la bandera regional para popularizar el movimiento armado que al paso de 17 meses hizo triunfar en México al constitucionalismo. El gobernador huertista de Tamaulipas, general Antonio Rábago, logró recuperar la plaza de Tula. Doña Juana se refugió en el campamento militar de sus hijos y asistió sin inmutarse a las peripecias de la lucha armada que se extendió hasta Cárdenas, San Luis Potosí y la hacienda de Peotillos, y registró en los anales de 1913-1914 los sangrientos combates de Tula el 23 de octubre de 1913 y los de Pedrera y Corcovada. El general don Pablo González, comandante en jefe del Cuerpo del Ejército del Nordeste, incorporó a sus efectivos a los Carrera Torres y a sus 6,000 subalternos en calidad de la sexta división de su poderosa columna militar que, tras de ocupar la Ciudad de México, restableció el orden constitucionalista en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Doña Juana, que había permanecido por algunos meses en Cerritos y en Guadalcázar, volvió a Tula a ejercitar su autoridad indiscutible. Allí supo del rompimiento de don Venustiano con el general Villa, septiembre de 1914, de la identificación de sus hijos con la Convención Soberana, 28 de noviembre de 1914, y advirtió las atenciones que se les guardaban a revolucionarios escisionistas como el general Lucio Blanco, el general Gustavo Larriba y Arévalo, el mayor Reiva y otros. Las vicisitudes de la guerra hicieron que los villistas fueran destrozados en Tamaulipas y que dos antiguos subalternos de los Carrera Torres, Miguel Zapata y Pedro Rosales, atacaran y se apoderaran de Tula en las postrimerías de 1915. El general Alberto Carrera Torres se entregó a los carrancistas en Cárdenas, San Luis Potosí, a mediados de febrero de 1816, y el general Francisco S. Carrera Torres, reconocido como el segundo en jefe, hizo lo propio en Carrizalitos, municipio de Tamazopo, San Luis Potosí, en unión de doña Juana y de sus hermanos menores Antonio y Benito. Iba doña Juana enferma y el general Gaspar de la Garza aceptó la responsabilidad de llevarla al puerto de Tampico, en donde, en unión de sus hijos, fue internada en el cuartel, quedando a disposición del general Emiliano P. Nafarrete, quien, por órdenes superiores, les puso en libertad y les proporcionó los pasajes para que se trasladaran a Xicotenca, Tamaulipas, de donde por tierra volvieron a Tula, plaza en donde nuevamente esperaron la llegada del general Alberto Carrera Torres, quien, de Cárdenas, fue enviado a Saltillo, a Guadalajara, a Querétaro, a la penitenciaría del Distrito Federal y por último a Ciudad Victoria, en donde a las 4 de la tarde del 16 de febrero de 1917 fue pasado por las armas tras de un consejo de guerra que lo juzgó en los momentos en que México acababa de volver al pleno goce de las garantías y el orden constitucional. La muerte de su hijo primogénito consternó a doña Juana y a todos sus demás hijos. Todos los revolucionarios del cuarto distrito tamaulipeco clamaron venganza y empuñaron las armas. En San Luis Potosí operarían los generales Magdaleno y Saturnino Cedillo, Galván e Ildefonso Turrubiates, además de los coroneles Mariano Carrera Muñoz, Rosendo Zapata, Juan B. Araujo y Ángel Carrera Torres. En el sur de Nuevo León lucharían los generales Francisco S. Carrera Torres, Pedro Ruiz Molina y Mucio Pérez, y los coroneles Candelario Reina, Alberto Alfaro y teniente coronel Medellín. En Tamaulipas combatirían el general Francisco Medrano y los coroneles Ernesto Serna Nava, José Natividad Carrera del Castillo, Pomposo Vargas, Juan B. Anaya y Sergio Huerta. Doña Juana fue a establecerse al campamento de Cinco Palos en compañía de su hijo menor Benito, ya que todos los demás estaban en los campos de batalla, clamando justicia. Iban con ella doña Ramona Valle, viuda de Márquez, Ana María Márquez de Carrera
y María de Jesús Márquez Valle, suegra, esposa y cuñada del general Francisco S. Carrera Torres. Los asistentes Ascensión Cedillo, Gregorio Villanueva y otros tenían la vigilante atención de Ramón Márquez Valle y del teniente coronel Dionisio Herrera, que con sus fuerzas acampaban en el Platanito, San Luis Potosí. La muerte del general Magdaleno Cedillo ocurre el 6 de noviembre de 1917 y al verse en peligro, doña Juana y sus acompañantes parten de Montebello a Gallos Grandes, Tamaulipas, en busca del general Medrano, que había desertado y milita en las tropas de Manuel Peláez. Escoltada por el coronel Huerta, llega a San Luis Potosí. Llega a San Juan Sinagua, San Luis Potosí, donde Octaviano Carrera Muñoz la traslada a Coyote, San Luis Potosí, en donde otro de sus cuñados, Mariano Carrera Muñoz, le entera de la muerte de Ángel Carrera Torres en el combate de Guadalcázar, lo que la hace forzar el viaje hasta la sierra de Atarjeas y alojarse en la Cueva del Perro, luego en el rancho del Gavilán de los hermanos López Morales, municipio de Bustamante, donde el capitán Ricardo Barrón la escolta hasta Miquihuana. Los coroneles Pomposo Vargas y Juan B. Anaya la conducen a Marcela, punto situado entre la Sierra del Milagro y la de la Peña Nevada, a inmediaciones de la hacienda de Santa Rosa, donde el general Francisco S. Carrera Torres y sus hermanos Fausto y Antonio tienen su cuartel general. Eutiquio había muerto en un combate ocurrido en Ciudad Ocampo, Tamaulipas, en fecha anterior a la de su primo Ángel. En Marcela alojó y curó doña Juana al general Eulalio Gutiérrez, quien en compañía del general Timoteo Olivares y de los asistentes se le presentaron en el crudo invierno de 1919, sufriendo el primero de una herida de bala que desde 1915 le había lesionado el cuadril derecho. Ayudada por las curanderas del rancho, la madre de los Carrera Torres le aplicó una cataplasma y ordenó le dieran una fuerte dosis de un vino mezcal que le hizo reaccionar y restablecerse. En ese mismo campamento, al salir gravemente herido en el combate de Jaumabe, su hijo Fausto personalmente afiló un cuchillo para echarle fuera el pus de la herida y logró sanarlo y devolverlo a filas, levantando así la moral de sus subalternos, puesto que era un teniente coronel de reconocido valor y de gran prestigio al lado de sus hermanos. Llegó 1920. Tula había sido tomada a sangre y fuego por los Carrera Torres y doña Juana volvió a su pueblo, en donde se comentaban los numerosos casos en que su intervención había salvado vidas y logrado importantes soluciones. En Tula, en 1915, evitó que un capitán tijerina ebrio descargara su pistola sobre la guardia que resguardaba las tropas del general Luis Caballero. Fue ella quien le levantaba la mano a Tijerina en cuantos disparos hacía. Lo desarmó a la postre y lo entregó al teniente coronel Rivas para que lo remitiera a Cerritos a disposición del general Alberto Carrera Torres. En la propia ciudad de Tula, cuando la columna militar al mando de sus hijos volvió de tierras oaxaqueñas, trajo consigo un batallón de tehuanos al mando del coronel Joaquín, el general Miguel Zapata, del coronel Joaquín. El general Miguel Zapata, de las fuerzas de los Carrera Torres, mató en una cantina a un soldado tehuano y se encendieron los ánimos a tal grado que solo la intervención de doña Juana salvó a Zapata de las iras de los oaxaqueños, que, calmados ante las explicaciones de aquella matrona, permitieron salir a Zapata a guarecer la plaza de Doctor Arroyo, Nuevo León. Durante su estancia en el campamento de la Sierra de Cinco Palos, evitó el duelo a tiros entre el coronel Alberto Alfaro y el teniente coronel Dionisio Herrera. Su intervención conjuró las ofensas que se habían lanzado y logró cambiar el odio en armonía. Eran los días terribles de una lucha a muerte, en los que se quiere encontrar a doña Juana Torres, viuda de Carrera, transformada en generala con mando de tropas y con órdenes de exterminio a flor de labios. Su hijo Benito, que vive en la ciudad de San Luis Potosí en calidad de general de brigada en disponibilidad,
Nos dice textualmente: por versiones que han surgido en diferentes partes de la República, se ha querido hacer alrededor de mi madre algo fantástico. Debe reconocerse honradamente que prestó servicios a la revolución, que dio 6 generales a la misma, que perdió a su esposo y que se vio obligada por las circunstancias a montar a caballo, a portar arma larga y pistola, y sin lugar a dudas se nutrió de valor y de decisión hasta para matar, pero no por gusto o con la intención de hacer daño, sino por escapar del peligro de caer en manos de sus enemigos, los enemigos de sus hijos. Su intervención en el movimiento armado no le hizo perder sus cualidades de toda mujer normal. El destino quiso que siguiera la suerte de su esposo y de sus hijos, y en muchas ocasiones se vio en el caso de intervenir para evitar un grave mal. No fue de ninguna manera una guerrillera de las que hoy en día se dan a conocer en las películas. Después de 1920, rehizo doña Juana su hogar en la ciudad de Tula, recordó a sus muertos y se mostró orgullosa de que alcanzara a su hijo Francisco el generalato de división y desempeñara las jefaturas de operaciones en varias entidades de la República. Fausto y Benito lucieron también las charreteras de generales, y solo Antonio se retiró del ejército como mayor. El general Saturnino Cedillo fue personalidad política en San Luis Potosí y en todo el país. En noviembre de 1936 se trasladó doña Juana hasta Tlahualillo, Durango, a fin de pedir personalmente al ciudadano presidente de la República, general Lázaro Cárdenas, garantías para los campesinos del cuarto distrito tamaulipeco, acosados de sedición y de rebelión, y logró ser escuchada y atendida, instruyéndose al teniente coronel jefe de las armas de Tula, Tamaulipas, Ricardo M. Maldonado, para que, de acuerdo con ella, se hiciera la pacificación, evitando se hostilice a elementos campesinos y mucho menos que se derrame sangre hermana. Cansada por el peso de las fatigas y de los años, la legendaria matrona de Tula cambió su residencia a San Luis Potosí y en dicha ciudad dejó de existir el 22 de agosto de 1940, octogenaria y con la satisfacción de haber cumplido con sus deberes de mexicana, de revolucionaria y de madre de los zapatistas del norte, de los Carrera Torres. ¿De dónde era nativa doña Juana? Nadie puede decirlo, como tampoco hay quien compruebe que su esposo, don Candelario, fuera de Guadalcázar o del Carmen, municipio de Villa Hidalgo, San Luis Potosí. En Tula se festejaba el 8 de febrero, día de San Juan de Mata, como el onomástico de doña Juanita, y se añadía que había nacido en esa fecha del año de 1865.